bendiga y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, y anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Muy buenos días, amada familia, el pastor Eduardo por acá. Es un privilegio enorme poder saludarles, poder compartirles un domingo más la palabra de Dios, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podamos apartar este tiempo para honrar el día del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra disposición. Quiero recordarles que este método en línea es un poco más difícil para nosotros aún y para ustedes en casa, y que requiere un esfuerzo mayor para poner atención. Así que le animo que por los siguientes 30 minutos usted pueda estar allí atento, tome su Biblia, siga la lectura, escuche lo que de parte de Dios viene de su palabra en el día de hoy. Y también a manera de anuncio y recordatorio, les voy a dejar allí el link. Recuerden que pueden dejarnos su petición de oración en la página de la iglesia, y que también si quiere conversar con alguno de los pastores, ya sea por consejería, ya sea por conversar un rato, acérquese también allí al link que les voy a dejar. Y aparte, en ese tiempo, nosotros los pastores queremos compartir con ustedes, queremos verles, queremos saludarles, queremos orar por ustedes. Así que puedan aprovechar todos esos medios que ponemos a su disposición. Hoy vamos a continuar con nuestra serie en Segunda de Pedro. Y para ello le voy a invitar a que me acompañe. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor así: Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación.
Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y porque hoy podemos meditar en esa promesa gloriosa de que tú vendrás otra vez. De que, Señor, de que tu pueblo espera y anhela tu venida. Que hoy, Señor, tú dices tu palabra para traer consuelo, ánimo y fortaleza a nuestros corazones llenos de incertidumbre. Que podamos aferrarnos una vez más a ti, Señor. Y que esa promesa de tu venida también sirva como esa motivación para seguir siendo transformados por ti, para esforzarnos hacia la santidad. Ayúdanos, Señor, a escuchar hoy con disposición tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces de este tema especial que este texto nos presenta, que es acerca de la venida del Señor. Esta es una doctrina que quizás es muy popular entre los cristianos, pero también es olvidada. En un sentido porque tú puedes pensar, bueno, yo he estado escuchando desde hace tiempo que el Señor viene y que el Señor viene, pero ¿será que sí viene? Muchos dicen que ya este sí es el año, este sí es el siglo, que estos acontecimientos que están ocurriendo definitivamente son una señal de que el Señor va a venir ya mismo, pero al mismo tiempo pensamos, no, pero todas las cosas siguen iguales, siguen como si nada. Pero miren conmigo los versículos 1 y 2, que Pedro les dice que parte de la razón por la que les escribe es para que ellos recuerden estas verdades. Hace varios domingos hablamos de eso, de cómo usted y yo necesitamos constantemente recordatorios de la verdad de Dios, porque somos olvidadizos, especialmente en tiempos de dificultades. Y mire el versículo 1 dice: esta ya es la segunda carta que les escribo. Probablemente la primera carta fue primera de Pedro, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros sincero entendimiento. Dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Así que él va ahora a recordarles acerca de la promesa de la segunda venida. Y dice que este recordatorio está anclado en lo que antes habían dicho los profetas. Por ejemplo, mire cómo en la carta de Judas, que hemos dicho que es una carta paralela, que tiene ideas similares, dice lo siguiente Judas de un profeta. Habla en Judas capítulo 1 versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Mire cómo Judas acá menciona que aún desde uno que estuvo en un sentido cerca de los tiempos de Adán, 7 generaciones después de Adán, ya desde esa época se profetizaba de que el Señor vendría otra vez. Y aún en aquella época no había venido por primera vez y ya se estaba profetizando de esa segunda venida donde juzgaría a todas las personas. También el profeta Daniel en Daniel 7 del 13 al 14 dice:
seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces Daniel también profetizó acerca de aquel hijo de hombre que le fue dado dominio, gloria y reino. El mismo apóstol Pedro en esta carta dice en el capítulo 1, versículo 16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando ellos predicaban el evangelio, ellos enseñaban, esto fue lo que los profetas de la antigüedad dijeron acerca del Mesías que vino a morir por nuestros pecados, pero que va a regresar otra vez y va a juzgar el mundo. Así que parte del mensaje de Pedro es ese. Él les dio a conocer del poder y de la venida del Señor Jesucristo. Y él dice, esto se los enseñamos y no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro diciéndole a sus lectores que él pudo ver la gloria de Cristo y que con esa misma gloria Cristo iba a regresar otra vez. Así que Pedro quiere recordar a sus lectores y quiere recordarnos a nosotros hoy de que nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez. Pero los falsos maestros que se estaban introduciendo allí en estas iglesias donde los lectores de la carta reciben esta carta, había falsos maestros que estaban negando la venida del Señor. Falsos maestros estaban negando esta verdad. Mire conmigo el versículo 3 y 4. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Ahora, cuando Pedro habla de que estos burladores vendrán, es que ya esos burladores estaban presentes y él les está recordando que aún eso había sido advertido, que aún eso había sido profetizado. Vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Así que los falsos maestros estaban diciendo, mira, todo sigue igual, nada ha cambiado. Desde que estamos escuchando la predicación de ustedes dicen que Cristo va a regresar. Pero mira, aún desde el principio de la creación, todo se ha mantenido estable. Nada ha cambiado. Así que nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Ahora, es cierto que en un sentido la Escritura nos habla de la venida de Cristo como algo que se tarda, que parece retrasarse, que parece demorarse. Si alguna vez leyeron la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, dice que como el novio tardaba, ellas empezaron a cabecear y a dormirse, pero aquellas prudentes que tenían aceite en sus lámparas, luego recibieron a su novio. También está la parábola del siervo infiel. Esa parábola que también se encuentra allí en el Evangelio de Mateo dice que el siervo infiel fue infiel porque dice, al ver que su amo tardaba, entonces él empezó a hacer mal su trabajo y a mal administrar lo que se le había encargado. Así que Jesús profetizó que desde una perspectiva el esposo tardaría mucho en venir. Este retraso hace que los falsos maestros se burlen de la promesa de la venida del Señor. Ellos decían creer en Jesús, pero lo negaban de dos maneras. Lo negaban con su comportamiento. Miren, eran personas que estaban en la iglesia, pero que negaban al Señor con su manera de vivir, que no mostraba santidad, sino que seguían sus propias pasiones. Pero también negaban al Señor desconfiando o negando o al no creer en sus promesas. Jesús mismo dijo que regresaría. Jesús mismo dio esa promesa a sus apóstoles. Recuerden cómo en la ascensión el ángel aparece y le dice a los discípulos, este mismo Jesús que ustedes vieron partir, Él vendrá otra vez. Y todo el libro de Apocalipsis también nos habla y finaliza con esto de que el Señor vendrá, que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Sin embargo, estos hombres decían, mira, todas las cosas permanecen iguales, nada ha cambiado, llevamos tiempo escuchando de esta segunda venida, la verdad es que creemos que eso no va a pasar. Pero ¿qué había detrás de esta negación? Dense cuenta de lo siguiente, los falsos maestros negaban la segunda venida,
Y ellos decían, no, porque es que todo sigue igual. Pero realmente lo que había detrás, nuestro texto lo dice. Ellos negaban y se burlaban de la segunda venida, siguiendo sus propias pasiones. Ellos estaban gobernados por sus deseos. Esa era la verdadera razón por la que negaban la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque eran personas que amaban su maldad de tal forma que buscaban argumentos para negar que vendría un día donde sus obras iban a ser expuestas. Lo más fácil para el ser humano es negar la idea de que va a haber un juicio final donde todas sus obras van a ser juzgadas. Así que ellos, por seguir sus pasiones, sacaban esta excusa y decían, no va a venir, mira, todas las cosas siguen igual, pero esto para tener una excusa en sus mentes para seguir viviendo para lo malo o para entregarse al pecado. Y eso es lo que sucede. No nos agrada la idea de un juicio final. No nos agrada la idea de saber que un día vamos a tener que responder por nuestros actos. Y así que estos hombres, como muchos incrédulos hacen, negaban que tal día vendría. Pero Pedro les responde en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Dice la Reina Valera 1960. En la Biblia de las Américas dice, ellos no se dan cuenta, pero aquí la Reina Valera lo traduce de mejor manera. Ellos ignoran voluntariamente. Entonces, ellos, por seguir sus propias pasiones, voluntariamente ignoran algunas de las cosas que Pedro va a decir a continuación. Entonces, Pedro en nuestro texto va a pasar a responder, ¿por qué el Señor no ha regresado? ¿Por qué parece que se demora tanto? ¿Acaso el Señor no ve todo lo que tenemos que enfrentar, todas las cosas terribles que suceden en este mundo? ¿Por qué retarda su promesa? ¿Por qué no viene? ¿Hay alguna buena razón para esta demora? Así que Pedro va a pasar a responder esto. Lo primero que Pedro les va a mostrar a estos falsos maestros es que ya Dios ha intervenido antes en su creación. En los versículos del 5 al 6 dice, pero cuando dicen esto, no se dan cuenta o ignoran voluntariamente de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Dicho de otra manera, ellos estaban ignorando voluntariamente que Dios intervino ya una vez en la historia del mundo por medio de destruir el mundo con un diluvio. Es decir, Pedro les dice, mira, Dios creó al mundo, es lo que dice nuestro texto, ¿sí? La tierra fue creada por la palabra de Dios, y en los días de Noé seguramente habían personas que pensaban igual a estos falsos maestros. Aquí nunca ha llovido, todas las cosas han permanecido iguales, han pasado miles de años desde que el Señor creó, desde que Dios creó al primer hombre. Pero Dios intervino en su creación de tal manera que envió este diluvio que castigó la maldad de la raza humana en ese momento. Y eso es lo que a eso apunta Pedro en este momento. Ya Dios intervino una vez en su creación y lo va a volver a hacer. Pero esta vez ya no con agua, sino con un fuego que va a consumir todas las cosas y va a ser para castigar a los impíos. Mira el versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mira allí cómo Pedro dice también que la creación está siendo reservada, está siendo guardada. La razón por la cual todas las cosas permanecen, que un día siga otro día, que un año siga otro año, que las estaciones vengan, que el mundo tenga esa apariencia de estabilidad, es porque la palabra de Dios guarda este mundo, lo está reservando, ¿sí?, por su palabra para ese día del juicio. Lo está reservando para ese día, para esa destrucción que vendrá, que será segura. Por eso Pedro ha utilizado la certeza del juicio que hubo en el diluvio, la certeza del juicio que hubo para con los ángeles, la certeza del juicio que hubo para Sodoma y Gomorra, para recordarle a esos falsos maestros y para recordarnos a nosotros, su juicio vendrá. Aunque nos parezca que no está pasando nada, el juicio de Dios vendrá. Se acercará ese día donde toda esta creación va a ser transformada por el juicio de Dios, por la segunda venida de nuestro Señor.
Ahora, pero no solamente los falsos maestros estaban negando a la segunda venida, sino que puede pasar que a ti y a mí como cristianos nos llegue esa incertidumbre. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Un creyente también pudiera desesperarse al ver la condición del mundo actual, el pecado, las aflicciones, todo esto del coronavirus. Nos pone a pensar, Señor, ven pronto. Dice Martin Lloyd Jones que aún los creyentes somos afectados y asaltados por dudas e incertidumbres en medio de esta larga espera. En la parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes, aún dice que tanto las sensatas como las prudentes cabecearon ambas. Y es posible que nosotros como creyentes estemos a veces también dormidos ante esto por la aparente tardanza de la venida del Señor, por el aparente retraso. Pero ahora Pedro se va a dirigir a nosotros los creyentes en lo que sigue. Mire cómo empieza el versículo 8, pero amados. Él ahora habla a estos hermanos que están recibiendo esta carta y con afecto le dice, amados, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él quiere ahora que nosotros como creyentes sepamos ciertas cosas que nos van a dar fuerza mientras esperamos el retorno de Cristo. Y lo primero es que el Señor está por encima del tiempo. O sea, el Señor actúa en el tiempo, pero Él está sobre el tiempo. Él es eterno. Él es creador de todas las cosas. Y allí Pedro cita del Salmo 90, versículo 4, cuando él dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Salmo 94 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Ahí en el Salmo 90, que es un cántico de Moisés, habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y es de ese contexto que Pedro toma esta idea para decirle a sus lectores, miren, el Señor no está sujeto al tiempo. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Nuestro Dios no tiene principio ni final. Él es el alfa y la omega. Así que podemos hablar de tardanza, pero desde una perspectiva humana, pero no desde la perspectiva de Dios. Él no se retrasa. Él hace las cosas en el tiempo indicado, en el tiempo propicio. Dios mira el tiempo de una manera diferente. Así será la venida del Señor. No podemos hablar entonces de Dios como un Dios que se tarda. Dios no está sujeto al tiempo. Por eso, cuando empieces a desesperarte, recuerda esto, que Dios no es como nosotros. Para nosotros es una larga espera, pero Él no está sujeto al tiempo. Él no está sujeto al tiempo. Pero hay otra cosa que Pedro quiere que recordemos, y es que esta espera tiene un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Si Él no ha llegado todavía, si esa segunda venida no se ha manifestado, es porque Él tiene un sabio y buen propósito con eso. Y lo vamos a leer a continuación. ¿Cuál es este propósito que Dios tiene? Versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. La razón por la que el Señor entonces aparentemente ante nuestra perspectiva se está tardando es porque Él está esperando llamar. Él está llamando más personas así. Él está dando tiempo para que aquellos que aún no le conocen, le conozcan. La cuerda del reloj de Dios, hermanos, es su misericordia. Quizás hay personas que me están escuchando en este momento que toman eso de un juicio final a la ligera, que piensan que esto es falso, pero miren, el Señor no ha venido todavía porque todos nosotros tenemos aún personas que amamos que aún no han venido a la fe. Y en un sentido es bueno que el Señor les esté dando tiempo para que le conozcan, tiempo para que se arrepientan. Es en la paciencia del Señor y en su bondad que Él no ha irrumpido en esta creación todavía, dándole tiempo a aquellos que aún no le conocen. Piensen eso. Es como el apóstol Pablo dice en Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Su bondad paciente. El Señor dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos. Tú que me escuchas,
y que no crees en estas cosas, es por ti que el Señor no ha venido con ese juicio tremendo para que tú te acerques a la salvación que hay disponible para ti en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, no miremos este aparente retraso como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros. No, es todo lo contrario. Él está obrando en medio nuestro para que más personas le adoren, para que más personas lo conozcan, para que más personas entreguen sus corazones a Él. De hecho, Jesús dijo en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor está esperando que su evangelio corra por todo el mundo, para que muchos lo conozcan, para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que yo no sé si tú eres de los que se burla, pero considera esto: Él no retrasa su promesa, amigo, amiga que me escuchas. Él está esperando por ti. Él está esperando por ti. Y si tú estás oyendo esto, es una muestra de su amor por ti. Así que Pedro muestra que las razones por las que el Señor no ha venido, las razones por esta aparente tardanza, es que Él no está sujeto al tiempo y que Él tiene un amor y una misericordia especial y está dando chance de que otros vengan al conocimiento de la verdad. Pero Pedro continúa mostrándonos que debemos estar vigilantes, que no es como estos falsos maestros dicen que no vendrá, sino que vendrá de una manera repentina. Mire conmigo el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Entendemos a qué se refiere? Un ladrón no anuncia en un sentido su venida, sino que llega cuando menos lo esperan. Eso pasó con el diluvio. Aquellos que creyeron la palabra del Señor, es decir, Noé y los suyos, estaban atentos a obedecer lo que el Señor mandaba, pero los demás, el diluvio los tomó por sorpresa. La idea es que como creyentes que hemos confiado en la promesa del Señor, no nos tome por sorpresa, sino que nos halle haciendo su voluntad. Nos halle haciendo su voluntad. Pero mire también cómo describe el apóstol Pedro lo que va a pasar con esta creación, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es como si de repente el Señor irrumpiera, abriera como una cortina y llegara a su creación a purificarla por completo de toda maldad. Mientras unos se burlan y otros cabecean, esta venida los va a sorprender. Ahora tú puedes preguntarte, pastor, ¿pero esto quiere decir que esta creación va a ser completamente destruida, que va a ser reemplazada con una nueva? ¿Cómo va a ser esto? ¿Se refiere esto quizás al calentamiento global y a las cosas que estamos experimentando? Bueno, aquí Pedro está hablando específicamente del día de la venida del Señor. Y puede parecernos que esto está diciendo que todas las cosas van a ser destruidas. Y tú puedes decir, bueno, pastor, ahí literalmente nuestro texto dice que los elementos serán destruidos. Bueno, debemos entender es que esta creación será transformada. Piénsalo como un proceso de purificación. Mira de nuevo el versículo 6 conmigo. Cuando Pedro hace mención al mundo antiguo que fue que recibió el juicio de Dios en cuanto al diluvio, dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Llama la atención, dice que el mundo fue destruido, cuando en realidad entendemos que lo que sucedió es que toda esta agua cubrió de tal manera que la humanidad en ese tiempo, la gran mayoría de los seres humanos perecieron. Pero en un sentido su creación fue renovada. Él renovó su pacto con Noé, pero no fue que la tierra fue completamente destruida. Entonces Pedro habla del mundo antiguo siendo destruido por el diluvio, pero sabemos que no fue destruido, fue limpiado, fue en un sentido liberado. Así es como Pablo lo pone en Romanos 8 del 19 al 21. Dice que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será, mire bien, liberada, será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Te podrás preguntar, ¿y por qué entonces se habla de una nueva creación? Es un proceso de transformación, es como nosotros. Nosotros los creyentes, cuando pues anteriormente vivíamos, como dice la Escritura,
en nuestros delitos y pecados, somos transformados. Y dice, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, seguimos siendo nosotros, pero somos transformados. Es lo mismo que va a ocurrir cuando el Señor regrese y resucitemos con Él. Seremos nosotros, pero transformados, sin corrupción alguna. Así que llegará un día en que este mundo presente va a llegar a su fin. Y será establecido un nuevo mundo en el cual, como dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, sino que va a ser un mundo donde habitaremos en la presencia del Señor para siempre. Y esta segunda venida está relacionada con el juicio de los incrédulos. Vea conmigo otra vez el versículo 7. Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La paciencia de Dios por la cual Él retrasa en un sentido su venida es porque no quiere que ninguno perezca. Esto implica que en su venida, los no convertidos, los no arrepentidos, los no creyentes en Jesús van a ser destruidos. Pablo dice en otro lugar que cuando el Señor se manifieste, ¿sí?, desde el cielo con los ángeles de su poder, los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio sufrirán pena de eterna destrucción, apartados de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y esta destrucción, como ya hablamos, es tan segura como todas las veces anteriores que Dios ha traído juicio. Y esto es exactamente lo que los falsos maestros querían negar. Y eso es lo que muchas personas quieren negar. Ellos estaban dispuestos a aceptar otras verdades, que Dios es amor, que Dios tiene cuidado de nosotros, pero no querían aceptar la doctrina de la eterna destrucción de los impíos. Pero eso es una realidad que tenemos que tener presente, que va a haber un día donde el Señor vendrá y va a traer juicio y va a traer destrucción. Que Él está retrasando su promesa porque no quiere que nadie se pierda, pero que un día tú puedes imaginarte como si de repente toda ese poder de Dios que retiene su juicio va a ser liberado y la humanidad va a ser juzgada tremendamente. ¿Y cómo nosotros debemos responder a eso? Mira lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos y los elementos se fundirán en intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hay varias cosas que el apóstol Pedro nos dice aquí de cómo nosotros debemos responder a esto. Y lo primero, hermanos, es que el Señor quiere que sepamos estas cosas, que las recordemos, que profundicemos en ellas. Miren el versículo 8 cómo empieza. Pero amados, no ignoréis esto. Es decir, ustedes deben saber, entender, conocer, no deben ignorar estas verdades. Estas verdades es importante que las conozcan, que mediten en ellas, que profundicen en ellas. Ignorar estas verdades, hermanos, es semejante a un árbol sin raíces. Las promesas de Dios son nuestro sostén cuando todo lo demás es sacudido. Y el que ignora estas cosas es blanco fácil de los engaños de este mundo y de los falsos maestros. Por eso Él dice, no ignoren esto. En el versículo 17 allí de este mismo capítulo, Él dice, por tanto, amados, sabiendo esto, nosotros debemos saber esto. Un pastor dijo que un cristiano sin obras es como un árbol sin fruto, pero que un cristiano sin doctrina es como un árbol sin raíces. No va a tener nada que lo sostenga. Por eso debemos conocer y entender que nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa gloriosa de la venida del Señor. Él vendrá otra vez. Y eso debemos conocerlo, eso debemos entenderlo, en eso debemos profundizar. Hay muchas ideas a veces extrañas con respecto a lo que será el juicio final y los últimos tiempos. Y es nuestra posición de que muchas personas complican eso más de lo necesario. Así que es importante que nosotros estudiemos estas cosas, pero para que nuestros corazones se llenen de la esperanza que nos brinda el saber que nuestro Señor vendrá.
pero también el Señor quiere que esta espera nos lleve a la santidad. La espera de la segunda venida, entonces, no es una espera pasiva, no es una espera de, bueno, vamos a quedarnos aquí quietos, tranquilos, y que el Señor venga cuando quiera. No, no, no. Pedro dice que a la luz de que todas las cosas van a ser destruidas, a la luz de que el Señor vendrá, nosotros debemos ser, dice allí, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Nuestra esperanza, nuestro entendimiento del futuro debe impulsarnos ahora a crecer en santidad. El recordar el juicio del cual hemos sido liberados en el futuro, el entender que el Señor vendrá, Él nos encontrará. Por eso el Señor Jesucristo dio tantas de estas parábolas, advirtiendo de aquellos que se descuidaban, aquellos que se dormían, y decía, bienaventurados aquellos que el Señor los haya haciendo su voluntad. Eso debemos ser tú y yo. ¿Qué es lo que queremos que el Señor nos encuentre haciendo? Siéndole fieles, perseverando en su palabra, perseverando en su evangelio. Pero también nuestro texto nos dice que el Señor quiere que apresuremos ese día. ¿Cómo así? Mira el versículo 12. Estamos esperando y apresurando el día de la venida de Dios. ¿Y cómo apresuramos ese día? Bueno, si en un sentido el Señor Jesucristo ha retrasado su venida debido a que en su paciencia Él quiere que muchos vengan al arrepentimiento, ¿cómo apresuramos su venida? Compartiendo el evangelio. Si Él dice que la razón por la cual Él retrasa su venida es porque muchos lo conozcan, eso tiene que hacer que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos sentados, sino que recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que nuestra vida cristiana debe estar también en función de orar por la salvación de otros, ¿sí? De ser generosos en dar por el sostenimiento de la obra para que se siga predicando el evangelio y otros vengan a la salvación, y por seguir compartiendo el evangelio. Y de esa manera es que nosotros apresuramos, en un sentido, la venida del Señor. Y el Señor quiere que esperemos con paciencia en sus promesas. Versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hermanos, Él es fiel. Por eso nosotros esperamos según su promesa. El día donde venga la Jerusalén celestial, dice, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, como les he dicho en otras oportunidades, a veces nuestro pensamiento del cielo es que vamos a estar flotando por allí. No. Esta tierra sí va a ser transformada. Vendrán nuevos cielos y nueva tierra donde viviremos en cuerpos resucitados, glorificados. Así que imagínate todo lo bueno de esta creación, que lo vamos a poder disfrutar y aún mucho más, y la presencia del Señor, y ya no habrá dolor, no habrá enfermedad. Imagínate un día de esos allí en la nueva creación, y tú prendes el televisor, y estoy asumiendo que va a haber televisión, estoy asumiendo que va a haber mucha continuidad, y que entonces pongas el noticiero y todo lo que oigas sean buenas noticias, que leas el periódico y todo lo que veas son oportunidades de seguir glorificando a Dios por poder disfrutar de sus bondades. Imagínate un día donde ya no existan las malas noticias. Imagínate un día donde ya no exista temor alguno a enfermedad. Imagínate un día donde nuestras relaciones serán perfectas, donde ya no habrá ofensas, insultos, tristeza, dolor, injusticias. Imagínate un día donde toda la corrupción va a desaparecer. Hermanos, esa es nuestra esperanza. En eso confiamos, que el Señor está redimiendo todas las cosas, está transformando todas las cosas, está limpiando todas las cosas. Nosotros esperamos en aquel que prometió que vamos a disfrutar cielos nuevos y tierra nueva, como lo llama Moisés en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, su obra es perfecta, sus caminos son justos, Dios de fidelidad. Nosotros esperamos en aquel que dijo, volveré por ustedes y instauraré esta nueva y gloriosa creación. Wow. Eso debe llenar nuestros corazones de ánimo, de gozo y de aliento para seguir perseverando y apresurando ese día donde podamos disfrutar de estas cosas.
Como conclusión, quiero animar una vez más si hay algún no creyente que nos está viendo, o si yo pudiera poner en palabras cuánto el Señor te ama y espera por ti. Cómo Él te hace esa invitación. Te dice que de tal manera Él amó al mundo para que todo aquel que Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él no quiere que tú te pierdas. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Cree en Él. Cree en su promesa de salvación en el que Él ha dicho: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy, amada familia, amados hermanos en la fe, que ese sea nuestro clamor. Ven, Señor Jesús. Que con nuestra vida nosotros podamos glorificar a aquel que vendrá. Que nosotros vivamos con esa certeza de que nuestro Señor va a regresar y que apresuremos entonces su venida. Y que podamos decir, como Pablo allá en 1 Corintios 16:22, que aparece esa palabra griega, Maranata, el Señor viene. Hermanos, el Señor viene. Alabamos y bendecimos su nombre por esa verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos que tú vas a regresar, que tú vendrás por tu pueblo. Que aunque algunos, Señor, se burlen y lo ignoren, oh Señor, tú no has regresado aún en paciencia y amor, porque no quieres que nadie se pierda. Danos a nosotros un corazón como el tuyo, que amemos también a aquellos que están sin ti, podamos darles la buena noticia de salvación. Que nosotros, Señor, podamos ser transformados, siendo recordados, bendito Dios, que escapamos de ese juicio por tu gracia y que hoy anhelamos tu regreso, donde vas a restaurar toda esta creación. Y tendremos el privilegio de disfrutar de eso. Y lo más glorioso es que lo vamos a poder disfrutar no por nuestras obras, sino por la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él esperamos, nuestros corazones te anhelan, Señor. Gracias, en tu nombre oramos. Amén y amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro en mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad.
mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para